Es un placer estar con ustedes. Voy a empezar con una historia porque me volví neurocientífica. Una noche tenía 5 años y me di cuenta por primera vez que iba a morir. Tuve una crisis existencial a una edad muy temprana y pensé, bueno, aunque no tenga cuerpo, aunque mi cuerpo deje de existir, al menos podría tener mis pensamientos internos, podría pensar, podría engañar a la muerte manteniendo mi conciencia. Al día siguiente le pregunté a mi papá, papá, ¿de dónde vienen mis pensamientos? Porque quiero saber cómo mantenerlos cuando muera. Y dijo, vienen de tu cerebro. Y le dije, muy bien, pero ¿cómo? De hecho, no sabemos cómo vienen los pensamientos de nuestro cerebro. Y eso es lo que yo quiero hacer cuando crezca. Quiero saber cómo esta materia de 3 libras, con todos los neuroquímicos que circulan, pueden crear nuestra experiencia subjetiva. Todo lo que sentimos, pensamos, desde el momento en que nos despertamos hasta que volvemos a un sueño. Así que este pedazo de materia es muy compleja. Está conformada de neuronas, entre 86 y 100 mil millones de neuronas, y cada una de esas neuronas tiene 10.000 sinapsis o conexiones. Así que hay 130 billones de conexiones en el cerebro. Hay más conexiones en el cerebro que hay estrellas en la Vía Láctea. Así que es una materia muy compleja, pero lo que es interesante es que gran parte de lo que sucede en el cerebro sucede fuera de la conciencia. Así que solo estamos conscientes de una pequeña parte de los mecanismos que están ocurriendo en nuestro cerebro. La mayoría de las decisiones que tomamos y nuestras conductas son determinados fuera de la conciencia. Así que hay unas explicaciones por qué hacemos estas cosas, que no es necesariamente las razones por las que hacemos las cosas. Así que me sentí curiosidad sobre las bases neuronales de estos procesos conscientes que determinan nuestra conducta. Y probamos esto en el laboratorio, dándole a la gente información suplementaria que se presentaba rápidamente y la gente decía que no veía nada, o presentamos estímulos de manera muy sutil. Y la persona dice que inconscientemente no veía nada, pero tenía un efecto sobre su conducta. Aquí tenemos un ejemplo de un mensaje subliminal que les dábamos en el laboratorio. Levanten la mano si pueden ver este mensaje. Solo unas cuantas personas entre cientos de personas. Bueno, pueden ver en el espacio negativo, entre las ramas, dice SIX. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Y luego tienen los pájaros, las abejas que están volando por ahí. Hay un ave, una abeja, las flores se están acercando entre sí. Ahora, una vez que lo ven, no pueden dejar de verlo. Algo cambió en su cerebro, ¿correcto? Los estímulos físicos estuvieron ahí todo el tiempo. Los fotones en su retina están siendo procesados por la corteza visual, permanecen constantes, pero lo que cambia es su percepción. Lo que cambia es algo internamente, dentro de su mente. Y eso es lo que queremos rastrear, la correlación neuronal de su percepción. Aquí tenemos otra imagen. Esta fue la portada de la revista Parents. No sé si la puedan ver. Creo que estaban enviando el mensaje incorrecto aquí, pero eso se imprimió y no supimos cómo se vio afectada la gente. Levanten la mano, no se pueden ver mensaje subliminal aquí. Muchos de ustedes. Muy bien. Así que pueden ver los delfines en el espacio negativo, los 9 delfines. Eso es lo que vieron, ¿no? Es lo que pensé. Lo que es interesante aquí es que los niños o la gente preadolescente tienden a ver los 9 delfines de inmediato. Los adultos tienden a ver el hombre desnudo abrazando a la mujer desnuda, pero el estímulo es exactamente el mismo. Así que lo que percibimos y su contexto depende de a que hayan estado expuestos en el pasado y que están esperando. Así que todos interpretamos los estímulos de manera diferente y creamos nuestra propia realidad interna. Es importante recordar que la realidad física no necesariamente corresponde con lo que ustedes perciben en su propia mente. Aquí tenemos una ilusión clásica llamada la ilusión de las sombras. Si ven los cuadros A y B aquí, parece como si fueran diferentes tonos de gris.
Pero esta es una ilusión de sombra. Si quitan la sombra y dibujan una línea, pueden ver físicamente exactamente el mismo color. Y aunque es muy fácil engañar a su cerebro porque es interpretar información, dice que el cuadro A está rodeado por cuadros claros y el cuadro B por cuadros oscuros. Un fenómeno similar ocurre con este vestido. ¿Se acuerdan del fenómeno del vestido? Así que esto es lo que la gente ve en Internet y lo interpretó como negro y azul y otros como oro. Y esto es por el sol. Algunas personas tienden a amplificarlo en vez de ser blanco y oro, y otros decían que era negro y azul. Y la realidad, algunas personas dicen que no existe tal cosa como la realidad. Todos estamos como alucinando. Y eso lo llamamos realidad. Esta es una figura ambigua clásica. Así que si los palabras como viejo o sabia, pueden ver a la mujer, ahí está su boca, sus ojos, su mentón, pero si digo joven, vigoroso, pueden ver una joven aquí que pueden ver sus pestañas, su oreja y su barbilla, pero nunca lo ven al mismo tiempo, van y vienen en su mente. Y es lo que queremos monitorear. ¿Qué pasa en su cerebro, por ejemplo, cuando ven a la mujer mayor versus cuando no? Incluso cuando el estímulo físico es el mismo. Y lo que encontramos es que cuando perciben algo, lo que sucede es que estos grupos de neuronas empiezan a dispararse entre sí en sincronía. Puede pasar como una competencia darwiniana entre grupos de neuronas en su cerebro. Y cuando cierta coalición gana, eso llega a la percepción y puede quedarse ahí unos segundos. Y puede quedarse más tiempo y el siguiente grupo de coalición de neuronas entra a la conciencia. Y ese es el flujo de la percepción de la conciencia. Este es un feed de Twitter. Estos son datos de Twitter, pero si piensan que cada tweet es como una neurona que se dispara cuando suficientes personas empiezan a tuitar, empiezan tendencias en nuestra conciencia global. Y es lo que sucede en el cerebro. Y lo que conjunta estas neuronas no todas se disparan al mismo tiempo, sino sería como una convulsión epiléptica. Se disparan en redes distribuidas. Este es solo un ejemplo. Este es un cerebro de un ave. El cerebro humano es mucho más complejo, pero las neuronas no se disparan al mismo tiempo, sino en coordinación, en sincronía, como una ola. Cada persona es una neurona, no todas se separan y se sientan al mismo tiempo. Ni lo hacen aleatoriamente, sino en sincronía. Y es lo que sucede cuando estas neuronas se sincronizan en su cerebro. Y también hay diferentes teorías sobre las bases neurales de la conciencia. Una muy popular se llama la teoría del espacio-trabajo global. Y cuando ven algo visualmente, antes de percibirlo, cuando solo lo perciben subliminalmente, activa estas áreas atrás del cerebro, la corteza visual primaria. Y conforme la información se vuelve más consciente, empieza a activar estas partes medias del cerebro y finalmente activa la corteza prefrontal y obtenemos estas asas. Y eso es lo que llega a la percepción consciente. Está bien, ya dije suficiente sobre la conciencia, pero ¿qué pasa con todo lo que sucede en el inconsciente? Y no solo es que lo vean o no, pero ¿qué pasa con el consciente significativo? Tenemos el ego, el superego. ¿Y qué está motivando nuestra conducta en nuestro inconsciente profundo? Los estudios están analizando esto, pero primero veamos estos estudios básicos, en donde pueden ver información subliminal. En este caso, rápidamente muestran al niño A. Rápidamente, una persona dice que no ve nada. Era el niño malo que estaba lanzando el pastel, o el otro niño, que es el bueno, que está presentando el pastel. Lo muestran subliminalmente y luego una imagen del niño neutral. Y dijeron que deben describirlo. Los que vieron subliminalmente al niño lanzando el pastel lo describían con rasgos negativos. Y no solo está en el dominio visual, también puede haber efectos en el dominio olfativo. Cuando a la gente se le da una tarea para hacer y después se les dan galletas, encontraron que si ponen un aromatizante a limón o ningún aromatizante, es más probable que no limpien las migajas de las galletas. O si a alguien se le pide que recoja una taza de café, al hacer el experimento puede ser una taza de café caliente o fría, y luego les dan algo que leer y que describan a esa persona.
Si hubieran sostenido la taza de café caliente, dice que la persona es amigable. Si hubieran tenido la taza de café fría, dirían que son distantes o fríos. El punto es que esta información afecta a todos nuestros sentidos y las decisiones que tomamos, incluso los rasgos de las personas. Y también afecta nuestras motivaciones. En este estudio había gente en un escáner viendo diferentes partes del cerebro en tiempo real y los presentábamos con una libra o un centavo, que vale menos que una libra. Y lo mostraban durante unos cuantos milisegundos, pero se les pidió que presionaban una palanca cuando vieran el dinero y entre más duro lo apretaban, más dinero podían ganar. Y también se les pidió presionarlo cuando no vieran nada. Y lo que encontraron es que si la libra se le presentaba superlimitadamente o subliminalmente, inconscientemente, siempre apretaban más fuerte por las libras, inclusive la libra que se presentaba inconscientemente. Lo que sucedía en su cerebro es que si veían el dinero consciente o inconscientemente, activaba las partes subcorticales del cerebro que tiene que ver con el procesamiento de la recompensa, es decir, la dopamina. Los ganglios basales se activaban y luego se activa la precorteza frontal, la que toma decisiones. El punto es que estamos siendo motivados subliminalmente todo el tiempo, afuera de la conciencia. La manera en que lo veo en el cerebro parece haber dos sistemas básicos. Tenemos estas áreas en rojo, estas áreas subcorticales que son más antiguas evolutivamente, como la amígdala, que tiene que ver con el placer o el dolor. Y también con los impulsos. Quiero ese pastel de chocolate ahora. Y tenemos la corteza prefrontal, estas áreas aquí en azul o morado. Y este es su superego, cosas sobre las consecuencias futuras de sus acciones. Cuando estos dos sistemas están muy bien alineados y en sincronía y conectados, tendemos a tomar decisiones muy adaptables. Pero si hay demasiada estimulación, está sobreactivado o dañado, la gente tiende a tomar malas decisiones, tienden a ser impulsivos. Y podemos verlo en varios estudios. Por ejemplo, en un estudio a la gente se le dijo que simplemente se imaginaran un escenario neutral o un escenario agresivo. Y simplemente imaginando un escenario agresivo, hubo menor activación aquí, en la corteza prefrontal, específicamente en la corteza prefrontal orbital. Imaginarse ser agresivo e impulsivo podría activar ese sistema. Tenemos el caso clásico de Phineas Cage, pero estaba trabajando en una vía del tren. Hubo una explosión de dinamita, activó su corteza prefrontal y tuvo un cambio en su personalidad. Era una persona muy moderada y se volvió impulsivo y agresivo, pero su capacidad sectorial, su capacidad de lenguaje, su intelecto, nada más fue afectado, nada más su personalidad y su capacidad de inhibir sus impulsos. Y en un caso más reciente, este es un hombre en sus 40 diagnosticado con pedofilia, que es muy raro en esta edad, y tuvo un comportamiento inusual. Tenía una hijastra y lo mandaron a la cárcel y empezó a tener cefaleas, se hicieron una resonancia y encontraron un gran tumor en su corteza prefrontal. Quitaron el tumor y los síntomas desaparecieron. Se le permitió regresar a casa. Un año después, los síntomas regresaron y ciertamente el tumor había vuelto. Así que el punto es la causación. Mucha neurociencia es causación, una parte del cerebro se activa, pero esto es causación. Cambios en el cerebro que causan cambios en la personalidad. Esto nos lleva a la pregunta del libre albedrío. ¿Qué dice esto sobre el libre albedrío? De acuerdo con la neurociencia, hay muchos estudios. En muchas maneras, el libre albedrío es una ilusión. Nuestro cerebro está decidiendo primero y somos los últimos a saber. Nuestros seres conscientes son los últimos a saber. Y Benjamin Libet hizo un experimento en los 80 en donde vio la activación del cerebro y dice, solo presione un botón cuando quiera, cuando tenga el impulso. Y va a medir la actividad cerebral cuando esa persona tuviera el libre albedrío o la inclinación libre de hacerlo. Y lo que dijo, bueno, vean este reloj y antes de responder físicamente o moralmente, recuerden cuando tengan la inclinación al hacerlo, antes de hacer el movimiento. Lo que encontró es que esa concesión de la intención, en unos cuantos milisegundos se puede dar una activación cerebral antes de estar consciente de su intención de moverse.
Esto lo llamó el potencial de estar listo para actuar. Su cerebro se está preparando y de repente tengo el deseo de ir a la izquierda o a la derecha. Y estudios más recientes usando resonancia magnética dicen que la gente presiona el botón derecho o izquierdo y vieron imágenes del cerebro y pueden predecir hasta 10 segundos antes de la persona estuviera consciente de si van a ir a la derecha o a la izquierda, con muy buena precisión. Así que podrían decir, bueno, ¿pero qué significa esto? ¿Significa que voy a ir a asesinar a alguien y no me van a hacer responsable de ello? Primero que nada, el estudio demostró que cuando dicen la gente que no tienen libre albedrío, tienden a comportarse menos éticamente y con menos gentileza, pueden hacer trampa en un examen. La ilusión del libre albedrío evolucionó por una razón. Pero no solo puedes cometer un crimen, porque aunque tengamos libre albedrío en el sentido clásico, sí tenemos la capacidad de controlar, del autocontrol, controlar los impulsos. Y hacemos a la gente responsable de sus acciones al grado en que tengan la capacidad de tener autocontrol. Por eso, por ejemplo, hay consecuencias judiciales dependiendo de la edad, porque la corteza prefrontal no está totalmente desarrollada hasta los 25 años. Aquí pueden ver la maduración de la corteza prefrontal. Conforme es más azul, es más madura. Así que un niño de 5 años es menos responsable que uno de 21 años. Podremos decir que nuestros cerebros tienen libre albedrío, pero sí tienen diversos grados para tener autocontrol. Y también hay algunas controversias. Hay diferencias individuales para tener autocontrol. Y pueden verlo muy pronto, pueden decir, puedes tener un malvavisco ahora y el niño se le queda viendo al malvavisco, puedes esperar y después comerte 2. Algunos pueden hacerlo muy bien y otros no pueden resistirse a la tentación. Varía. Ahora, yo veo esta prueba como una medición de la función de la corteza prefrontal, porque dieron seguimiento a los niños y encontraron aquellos que podían pasar la prueba del malvavisco tenían mejores desenlaces, con varias mediciones como logros en el trabajo, puntuaciones del SAT, índice de masa corporal, pero yo lo veo como la capacidad de desarrollar su corteza prefrontal. Ahora, no es todo eso, pero yo creo, cuando esto me empezó a interesar, es ver la creatividad. Y los niños, aunque no tienen una corteza prefrontal totalmente desarrollada, tienden a ser más creativos, porque lo que hace la corteza prefrontal es no solo restringir la conducta, sino restringe los pensamientos. Conforme uno crece, uno piensa, eso es tonto o es una idea tonta. Ser creativo es pensar más allá, es hacer nuevas asociaciones entre ideas. Si pensamos en Darwin, decimos que era un genio, porque tenía todos los datos. Todo el mundo podía ver los datos, pero él conjuntó los datos de tal manera para crear una teoría. Así que la corteza prefrontal pone restricciones en nuestra conducta. Uno no quiere actuar con base en impulsos, no es una muy buena técnica de supervivencia. Sin embargo, hay algunos beneficios de apagar esa corteza prefrontal temporalmente. Sí pueden encontrar maneras de apagarla y permitir que esa creatividad, esos procesos inconscientes lleguen a la superficie para volver a ser más como niños. Eso podría ser algo bueno. Así que yo empecé a ver la creatividad, en particular la creatividad espontánea. Cuando la gente está siendo creativa en el momento, como improvisando. Teatro de improvisación, comedia de improvisación y el rap de estilo libre. Porque el rap de estilo libre es una tarea muy compleja de mostrar el lenguaje. Las palabras deben rimar, tener sentido y mantener el ritmo. No te da tiempo suficiente de pensar. Porque uno no tiene tiempo para pensar, no tiene tiempo para hacer que se active la corteza prefrontal, no tiene que ponerse ese filtro y permite el flujo libre de información para llegar a la superficie. Así que empecé a ver al cerebro durante el rap de estilo libre. Antes de pasar a los resultados de la investigación, les voy a dar una pequeña demostración del estilo libre para que puedan ver de qué se trata. En este video, primero hace una parte memorizada y después pasa al estilo libre y podrán ver la diferencia de cuán espontáneo es en el momento y cualquier cosa puede salir. Espero que funcione el sonido. Like a text with 100,000 pages, and revisions occur in the random changes that come from mutations. And when they see the light, that's the performance, that's the phenotype. And natural selection, well, that's the feedback side. That's about who survives and whose genes catch rise in the next generation. Yes.
rap performance like this is the best illustration for the way that dissent with modification works. Because the performance is necessary to change the words, to decide which have an impact and which to send back to the drawing board. In fact, I just did that when you failed to react. Because any line can change, and mutations occur when I improvise on stage. Because up until this moment, everything I said was off the page. But now it's time for me to switch it up and do a little freestyle section. I'm gonna try to make it specific so that I can beat your cheater detection. Yes, I might be a bit of a tough act to follow at the Hammersmith Apollo. That's why the interval's next. But I'm a massive apostle of science. Yeah, that's the way that it goes with these craziest flows. This is me just improvising, trying to say what I know. And when I make a mistake, that just is me rocking the rhythm and trying to introduce a little bit of mutation into the system. I might just come with these freestyle ciphering flows. Simon Singh found some nice stuff in my rhymes with the Bible code. He's been analyzing them, I've been jumping them out and surprising them, but you know, I'm kind of the best at this. I'm not a geneticist, but I kind of understand the things that they've been expressing, like every human being on this planet is relatives, which means every relationship is relatively incestuous, which this couple demonstrates. Nice one, excellent. Yes, indeed, this is the way that I'm rocking the rhythm. This is what you call agnosticism, rationalism. But man, all of these critics have been pissing off Robin Ince talking about, ooh, godless liberals. Well, come on, there's more to godless liberals than that. We got quantum physics and we got ideas about evolutionary altruism. Okay, and some people might try to say that, wait, humanism is the new religion, but it's not, because our ideas are open to revision. See, that's the difference right here. I'm trying to speak this stuff clear, and if you like that idea, then you can make some noise back at me. I'm just trying to scream it out with a lot of audacity. Yes, science does figure things out. Actually, not just mysticism. I'm trying to flip it to this rhythm. Yes, this is me introducing more randomness into the system, but this is my little concept. It's kind of simplistic. It goes like this: performance, feedback, revision. So if you want to know about evolution, this is the definition. Like this: performance, feedback, revision. And if you want to check it out again, I got CDs. You can get them. Like this: performance, feedback, revision. So anybody here can use this concept to learn how to do anything if you want. Performance, feedback, revision. So say it with me: performance, feedback, revision. Thank you. I hope that wasn't lost to the language. Esto yo sé que fue una prueba de barrera de lenguaje, pero creo que ya se dieron una idea de lo que quería decir. Bueno, ya. Ahora regresamos a la tomografía para hacer otra prueba y ver la diferencia de activación cerebral. Una es memoria, creación creativa es la otra. El conejillo de Indias fue mi esposo también otra vez, así que veamos. Vimos dos orificios. No sé si los alcanzan a ver en esta parte, déjenme muestro. Bueno, estas son imágenes de su cerebro real. Nos falta aquí una parte, aquí está un orificio, creo que tiene que ver con la escucha. Esa es una broma, porque nunca escucha. En fin. Aquí tenemos resultados de trabajo preliminar. Los raperos tienen un patrón de activación cerebral único. Esta es el área que es la corteza prefrontal dorsal. Y aquí tenemos la parte del sistema de serotonina. Recuerdan que la plática anterior hablaba de esto. Y básicamente esto se refiere al control. Cuando se activa, liberas control. Es el filtro del cerebro, en donde tú pones las normas sociales. Pensemos en el sistema de autocrítica. Si estás haciendo rap o estás tocando rock, bueno, ¿qué creen? Cuando estás haciendo esto, esta parte se libera. Y una vez que este filtro baja, permite que la parte media prefrontal se active, que es creatividad. Así que permite que surja la conciencia sin filtro. Se hizo otro estudio con músicos de jazz.
Se les pidió memorizar una melodía y otra a tocar sin memoria. Y se activó exactamente la misma área. Parece que hay una firma cerebral en términos de creatividad en la corteza prefrontal. Y no solamente en la parte de improvisación, sino también durante la hipnosis, soñar despierto, meditación y cuando uno empieza a quedarse dormido. Permite la asociación de ideas, creatividad y a la gente que se le llama genio, a mí me parece que tiene que ver mucho con la creatividad. Son ese tipo de ideas que no se habían estudiado antes. Y esto se asocia con sentimientos positivos sobre uno mismo. Y la gente trata de llegar a estos estados. Cuando encontramos esta firma de creatividad en diferentes artes, por ejemplo, como la pintura, la danza, encontramos precisamente esta actividad en el cerebro. Vemos cómo se activa esta zona. Cuando uno piensa, ¿cómo puedo ser más creativo que libros, leer? Y uno trata de activarlo como un botón. No funciona. Hay que hacer algo más, salir a caminar, porque el cerebro toma la información de manera consciente y entonces la parte inconsciente es ilimitada y ahí es en donde da la creatividad. Por ejemplo, puede hacer más cálculos de las variables. Así que toma la información primero y después déjalo fluir. Vete a caminar y esto permite que abras la parte inconsciente. Se trata de dejar fluir. Otra cosa que quiero mencionar es esto. A medida que entendemos cómo funciona el cerebro, nos permite influir sobre esto de manera más directa. Les quiero decir algunas cosas de lo que tenemos ahora disponible con las interfaces cerebrales y cómo finalmente podamos utilizar estos implantes para aumentar incluso creatividad. Ahora se utiliza para tratamiento de enfermedades. Son implantes a nivel de la subcorteza cerebral para algunas enfermedades, por ejemplo, como Parkinson, para tratar también problemas como depresión. Estas personas que ya han intentado todo y que tienen síntomas muy graves, es una cirugía invasiva, sin embargo, se hace un implante de estos electrodos, como pueden ver, son muy pequeños. El paciente parece mejorar. Cuando ya no ha funcionado ningún tratamiento, ya el paciente comienza incluso a sentirse mejor y sonreír. Mucha gente piensa que esto es realmente un tratamiento muy duro, pero sí hay mejoras. Pensemos en los electroshocks. Sabemos que antes se utilizaban para el tratamiento psiquiátrico y no funcionaron. Y cuando no funcionaba, bueno, se lo volvían a aplicar. Y no sabemos qué hacían. Realmente hace una conmoción cerebral y luego vuelve a iniciar su actividad. Es como cuando tú en tu celular abres y cierras una aplicación en particular. Así funciona. Les voy a mostrar una ilustración de la aplicación precisamente de estos electroshocks. Esta es una sesión aquí es para mal de Parkinson. Estamos en la sesión, programa inicial, sin medicina, sin estimulación. Ahora vamos a encender el tratamiento. If I can get my fat fingers to hit the button, there we go. See how that feels. Veamos cómo se siente. Electrochoques.
Sí, ya. Siento la diferencia con los electrochoques. ¿Puede mover los dedos ahora, por favor? Excelente. Muy bien. Se siente muy bien, ¿no? Perfecto. Es sorprendente, ¿no les parece? La tecnología actualmente está probando estas partes para poder resolver problemas como depresión, también neuralgias, dolores. La investigación está avanzando también para los TOCs. Por ejemplo, hay pacientes que no se podía sentar en una de las sillas de su oficina porque tenía que estar parado durante toda la entrevista. Había estado sometido a fármacos, se hizo una tomografía y se observaron ciertas áreas en su cerebro activadas. Parece que tuvo un efecto muy importante. Este es un paciente en el quirófano. Les voy a mostrar su electroencefalograma y veamos la reacción. So it's pretty interesting. Es muy interesante cómo podemos, al estimular el cerebro, liberar ciertas emociones. Los neurocientíficos hacen esto. Bueno, finalmente tenemos interfaces cerebrales que sirven para estimular. Es diferente de los implantes. Primero, en un programa de cómputo se planea. Y para las personas que son, por ejemplo, paralíticos, si se les pone una prótesis, puede funcionar bien. Ahora la tecnología nos está ayudando, incluso hay cierta retroalimentación y podemos ver que existe ya sensibilidad en la persona, en el paciente, y empiezan a comunicarse estas terminaciones nerviosas. Observen, aquí está la estimulación y se pueden hacer estos implantes de manera muy sencilla y se pueden utilizar de manera más común para mejora cognitiva. Esta es la última parte que quiero mostrarles. Estos implantes son la novedad. Estamos hablando de que el cerebro puede incrementar su capacidad para autocurarse de algunas enfermedades con estos implantes. Incluso puede incrementar la creatividad. Pero por supuesto, ¿quién va a poder pagar estos implantes? Bueno, los que tengan estos implantes podrán ir a las mejores escuelas, los mejores trabajos. Tendría que haber mucho trabajo ético detrás de esto. Yo sé que es un sistema de debate. Y también esto hace surgir preguntas sobre la identidad, quién somos realmente. Si estás reemplazando una de tus neuronas con un chip, ¿en qué punto sigues siendo tú? ¿O ya eres un ciberrobot? Y finalmente tenemos una teoría general de la conciencia en estos sistemas. Hay sentimientos, hay emociones, porque, por ejemplo, tu refrigerador lo puedes patear y no siente, pero si alguien siente, hay una consideración ética. Mientras más aprendo sobre el cerebro, más sé que no entiendo mucho de pero hay posibilidades inmensas. Lo que podemos tratar de hacer es entender nuestros motivos, nuestras emociones, para poder entendernos mejor y vivir de manera alineada a nuestra conciencia y a nuestras metas, tener una mayor sabiduría
experiencia y buen juicio. En resumen, el estudiar la conciencia, ¿qué creen? Sobreviví, me ayudó mi papá y tuve una sensación de gran paz. Y esto nos da la capacidad de postular estas preguntas, aun cuando esta pregunta sigue vigente. ¿Cómo creamos pensamientos? Con la tecnología actual creo que nos permite saber mejor cómo funciona el cerebro. Soy optimista y yo creo que la siguiente generación de neurocientíficos quizá tendrán la clave de este misterio. Muchas gracias.